Bueno, muchas gracias a aquellos que están aquí presentes y los que están acompañándonos en línea. Para mí es un honor estar en Guatemala con mis hermanos centroamericanos. Es un placer poder compartir lo que estamos haciendo desde nuestra Costa Rica, pero también en otros lados del mundo. La idea de esta charla es más que todo contarles un poco cronológicamente cómo ha avanzado la arquitectura nuestra en nuestro estudio, que creo que es un reflejo de algunas ideas que desde estudiantes hacia profesionales vamos buscando en nuestra profesión. Yo primero quiero hablarles un poco de dónde vengo yo. Yo era un niño de la calle, literalmente no tenía mucho, y a los 7 años me adoptaron una pareja, un arquitecto y su esposa, personas muy acomodadas, y me lo dieron todo. Entonces, hoy en día, pues, hay temas que para mí son importantes, en temas de igualdad, pero al mismo tiempo tomé esas oportunidades que se me dieron y digamos, pude estudiar en lugares muy buenos, como por ejemplo la Universidad de RISD, RISD es una universidad en Estados Unidos en donde pude empezar a estudiar materiales. De hecho, esta pared es hecha con botellas de plástico y todo el mundo me preguntaba que cómo había cortado esto en láser. En realidad no había cortado en láser, eran solo botellas de plástico. También utilizando pedazos de madera y cosas de ese tipo, empecé a hacer esculturas, estructuras desde la maestría para empezar a explorar cómo se podía hacer cosas con lo que hay, con lo que sea que hay, con lo que sea que encontraba. Iba a centros de reciclaje, iba a lugares donde las cosas no costaban nada y empecé a trabajar con materiales, con lo que teníamos. La intención siempre era ver y probar y explorar por mí mismo que realmente el diseño y la arquitectura está ahí a favor de brindar el valor donde tal vez no lo hay, donde las cosas se pueden hacer mejor a través del diseño, no que el diseño viene aquí para encarar las cosas. Entonces, estas son algunas experimentaciones que después evolucionaron a estructuras escala 1:1, que creo que como estudiante fue muy enriquecedor poder entender el material y su comportamiento ya a gran escala, donde se me torcían las estructuras y no funcionaban. Creo que es de gran importancia en la academia hoy en día repensar un poco esos simulacros que hacemos. Para mí el tema de hacer escala 1:1 dentro de la universidad es fundamental para poder uno enfrentarse a la vida real y a los materiales y ver cómo eso se relacionan con el mundo natural, como se ve aquí. Cómo ellos pueden ser una metáfora también para el mundo natural. Después de esto, pues tuve la oportunidad de ser reclutado por la empresa del arquitecto Richard Rogers en Inglaterra, en Londres. Ahí literalmente empecé de cero, con Richard Rogers ahí explicándonos el Pompidou, el Centro Pompidou en París, y jugando softball con él también en el Hyde Park. Entendiendo la humanidad de la arquitectura de un arquitecto estrella, poco a poco ir entendiendo formas de pensar, maneras de pensar. Centro Pompidou es un proyecto que es emblemático, que le dio la mitad del terreno de vuelta a la ciudad, haciéndolo una plaza, y el edificio ocupa la mitad. En la firma de Richard Rogers tuve la oportunidad de estar 8 años, en los cuales llegué a ser asociado de Richard, y digamos llegué hasta lo más arriba en la empresa, en donde estuve encargado de proyectos como la Torre 3 del World Trade Center en Nueva York. Tuve la oportunidad de trabajar en el concurso de la Torre BBVA en México, sin embargo yo no fui el líder de ese proyecto. Tuve la oportunidad también de entrar justo al final de la Torre 4 en Barajas, en donde pudimos imprimir un poco de tropicalidad y de belleza, iluminación natural, donde habían cielos de bambú y cosas de ese tipo que yo creo que son más tropicales que europeos, pero bueno. Ahí tuve la oportunidad de trabajar también para el Príncipe de Mónaco en Monte Carlo y otros proyectos de esa índole. Sin embargo, pues nada de eso realmente llenaba 100% mis ideales de la arquitectura, aquellas cosas que yo pensaba que eran valores de la arquitectura. Y entonces, mientras trabajaba para Richard Rogers, concreté un proyecto que para mí fue importante para el inicio de mi propia empresa. Es la casa para mi madre biológica, aquella persona que era una drogadicta, que no tenía nada en la vida, a la cual siempre quería yo, por supuesto, ayudar una vez que yo pudiera estar en una condición estable. Esta era la casa que ella hizo. Es una casa hecha de latas de metal con plásticos en el medio del bosque,
Y lo interesante es que ella me dijo que estando ahí, ella colocó su cama en una esquina de la casa para ver la luna y que la luna en las noches le recordaba de mí cuando yo estaba viviendo en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se le diseña una casa a una persona de este tipo, a una bohemia, a una persona con esas características tan interesantes? Entonces, lo que hice primero fue agarrar la casa, dividirla en dos y generar un jardín central, dividirla en módulos porque no podía construirla todo de una vez. De hecho, estaba construida con mis ahorros de trabajar en Inglaterra. Obviamente, tener estrategias bioclimáticas, capturar el agua, ventilación cruzada y todo eso para generarle confort. Pero lo más importante fue que fue autoconstruida. Yo la construí con mis propias manos cada vez que iba a Costa Rica a visitar y fue la primera vez en donde vi que realmente la luna sí la iba a poder capturar. Fue un momento muy interesante para mí porque pude ver como que la arquitectura de cierta forma podía ser más que función, podía ser un vínculo entre dos seres humanos, podría ser poderosa y la forma de la arquitectura podría también ir en ese sentido, podría ser una forma que va más allá de la función. Esta es la casa de ella, terminada, tiene más de 5,000 piezas de bambú. Todo lo que ustedes ven ahí son los materiales de la casa que ella tenía, las latas de metal del techo, la madera del sitio y el bambú que nos dieron. Entonces, realmente es una casa como hecha, tejida a mano, que se abre y se cierra completamente. Durante el día, pues es muy encerrada porque ella tenía miedo de que alguien llegara a hacerle algún daño, pero al interno hay una planta de papaya y cosas de ese tipo que generan un espacio maravilloso en el interior, un espacio lleno de luz y lleno de belleza. Esta es no hay que prender la luz, obviamente, todo está controlado. Entonces, aunque ustedes no lo crean, esta casa, mientras yo trabajaba en Richard Rogers, la puse a participar en el World Architecture Festival en el 2010. En el 2009, la firma en la que yo estaba había ganado un premio del World Architecture Festival por un proyecto. Y entonces yo dije, ¿por qué no voy a presentar la casa de mi madre en este festival de arquitectura tan importante? Quedé entre las mejores 15 casas del planeta Tierra. Me pidieron ir a Barcelona a exponer ante un jurado internacional. Y fui a Barcelona y cuando me di cuenta estaba recibiendo el premio a la mejor casa del mundo en el 2010. Obviamente un momento en el planeta en donde había mucha necesidad después de una crisis económica. Esto era una luz en donde se podía ver que la arquitectura podía ser hecha por amor también, no tenía que ser, es una de las razones tal vez más fuertes de la que hacemos arquitectura y nuestro propósito, para amar a los demás con una mejor calidad de vida. Casa Flotante fue una casa que fue una de nuestras primeras casas, digo nuestras porque fue aquí en donde empezó a haber un equipo y no era solo yo. Es una casa que queda en Costa Rica, en una pendiente muy fuerte, y unos ingleses me pidieron que se la diseñara. Interesante, yo vivía en Inglaterra y ellos vivían en Costa Rica. Les parecía muy interesante que yo trabajaba por un arquitecto tan afamado en proyectos tan importantes y querían que yo les hiciera su casa. Pues hicimos una casa en Pilotes, una casa en un terreno en donde no había valor al terreno porque la vista estaba arriba y era difícil construir arriba con un presupuesto muy bajo. Al final, al colocar la casa sobre Pilotes, pues logramos dejar que la escorrentía pasara por debajo, que la vegetación pasara por debajo de ella y logramos prefabricarla de tal forma que en un lugar remoto y complicado pudimos hacer una arquitectura hecha en módulos. Obviamente también es una zona sísmica, entonces era difícil la parte estructural. Logramos hacer estos pabellones que son cuartos, sala, comedor, cocina, que ven hacia la vista y valorizar ese terreno. El terreno fue muy económico porque obviamente era casi imposible construir en la vista. Como logramos construir en la vista, revalorizamos el terreno. Y aunque ustedes no lo crean, estas personas, Jess y Dalia, pues ya no viven ahí, vendieron la casa, hicieron 10 años después de estar ahí, se devolvieron a Inglaterra y yo me devolví a Costa Rica, hicimos otra vez el flip, pero hoy en día lograron hacer un profit margin bastante bueno para ellos y impactar la economía de una familia que realmente pues es importante pensar en eso. En Ocean Eye, pues resulta que unos amigos de ellos que se quedaron ahí en la casa, vecinos que compraron un terreno, les dijeron, ¿quién hizo esta casa? Por supuesto, lo que pasa es un efecto de bola de nieve. Imagínense que yo estaba en Inglaterra tratando de coordinar este proyecto. Cuando me llegó este segundo proyecto de un suizo y de dos suizos, de un suizo y una holandesa, en donde igual me mostraron el terreno muy cerca de la casa flotante en una de estas vacaciones y hicimos esta casa.
Es una casa completamente abierta. Yo lo llamo una tienda de acampar glorificada. De hecho, se abre por completo y se cierra por completo. Es una estructura también prefabricada en la ciudad, traída al sitio y ensamblada para tratar de lograr una calidad de acabado muy alto en un lugar muy remoto. Esta casa, ahí ustedes la ven, todos los paneles se abren y se cierran, pero realmente cuando los clientes están ahí, que yo ahora llamo amigos, pues siempre viven con las puertas abiertas, todo está abierto, duermen con mosquiteros en las camas. Es un poco extremo aún para mí, pero qué interesante que la arquitectura no es para mí, la arquitectura es para otros y como ellos quisieran y el sueño de cómo ellos quieren vivir. Yo creo que al final también uno desvaloriza donde uno está, Guatemala, Costa Rica, Salvador, donde sea. Tenemos muchas limitaciones, por supuesto, sabemos económicas y de todo tipo, pero sin embargo estamos en el momento, en un punto interesante en donde otras personas de otros países vienen a estos países por su belleza natural y estamos en el punto de inflexión del cambio de esas personas. Es muy difícil que en Suiza estos clientes hagan esto, pero cuando vienen a una latitud como la nuestra, vienen con la mente abierta para hacer algo diferente, para vivir su vida diferente, para realmente tener una conexión con el mundo natural. Casi una conexión con el mundo natural que podríamos decir que es sanadora. De cierta forma, es el placer de poder estar en contacto con la naturaleza versus las grandes metrópolis, que creo que algo que está sucediendo aún más fuertemente después del COVID. The Jungle Frame House, pues es un proyecto que pongo acá también porque es un proyecto que es hecho con una estructura liviana metálica, que creo que es alguna de las líneas que hemos encontrado que nos permiten poder ser muy livianos en el terreno. Igual era un terreno muy empinado con una vista a nada. De hecho, cuando el cliente me llegó al terreno, yo dije que aquí no hay nada. Y claro, lo que había era un bosque y eso era lo que era bello para este cliente. Ya para este punto, mi esposa y yo decidimos tomar un sabático de vivir en Inglaterra. Ya nos habían ofrecido de todo, Richard, para quedarnos allá, convertirnos en socios permanentes de la empresa. Y al final pedimos un sabático para poder pensarlo bien. Entonces, en ese sabático terminamos en Costa Rica, porque mi padre tenía mucho cáncer, y empecé a hacer proyectitos como estos, proyectos que por el arte, yo ya digamos que económicamente estaba bien por mi trabajo en Inglaterra, y podía hacer arte mientras me decidía qué es lo que quería hacer en la vida con mi esposa, obviamente. Construimos este proyecto para este canadiense. Ahí ustedes ven la estructura siendo ensamblada. Y hoy en día la casa no se ve, con tanta vegetación que le ha crecido alrededor, ya la casa ni se ve. Es una casa que tiene una vista espectacular a un árbol de pochote en una esquina, es como un atrio. Es una casa de 2 cuartos. Es una casa pequeña, muy económica de hecho. Esta es la entrada, ahí ustedes pueden ver la doble altura de esa casa, con un mezanine. Unas escaleras que van a ese mezanine y que van a la sala que está en la parte de abajo. Obviamente esa doble altura y esa conexión con el exterior, esa terraza, es lo que la gente anda buscando. Vivir indoor, outdoor, adentro y afuera constantemente. Sistemas de ventanería que nos permiten hacer eso, piscinas en el exterior, etc. Louvers que protegen desde donde está pegando el sol, con maderas de teca y otros tipos. El primer hotelito que salió durante esta época, durante este sabático, fue el Hotel Mint en Santa Teresa, en Costa Rica. Fue una de las primeras veces que empecé a usar concreto y empecé a adaptar muros de contención en el terreno. Pues era un hotel de boutique de 6 habitaciones y en una pendiente. Claro, ¿qué pasa? Que es que normalmente cuando hay buena vista hay pendiente. Entonces hay que encontrar las formas de ver cómo hace uno para adaptarse a esa pendiente. En este caso, literalmente hicimos todo lo contrario de la casa flotante. Literalmente más bien escalonamos con el terreno con muros de contención e hicimos este hotel boutique de habitaciones que van para arriba en la montaña. Y claro, por supuesto, en los techos de cada una de las habitaciones hay un jardín. ¿Por qué? Porque desde arriba no queremos ver algo feo abajo. Este es el área común donde todos desayunan, donde todos los huéspedes se congregan. Y este es los jardines en el techo de cada una de las habitaciones, con unas hamacas y otras cosas. Entonces empezamos a explorar esas ideas que eran, digamos, de lo residencial a lo hotelero boutique, tirando al bed and breakfast, ¿verdad? Es un hotel pequeño donde tienes una relación personal con el dueño del hotel, que es el mismo que te hace el café y te pone las frutas en la mañana. Empezamos a ver que este hotel empezó a tener
mucho interés en línea. Empezó a salir en muchos lugares, en Architectural Digest, empezó a ser publicado por todo lado y generó un artículo que se llamaba Santa Teresa, el siguiente Tulum. Entonces empezamos a generar unas 2 o 3 obras de arquitectura en Santa Teresa que en el New York Times salió como que ese era el lugar para ir en Costa Rica. Eso obviamente nos trajo mucho interés durante este año sabático. Ahí fue que empecé a contratar más y más arquitectos en mi estudio. Literalmente vivíamos en una casa grande y teníamos el estudio de arquitectura en la sala. Éramos como 6 personas en ese momento y trabajamos en la sala y digamos, si yo me enfermaba, pues ahí oía a todo el mundo trabajando en la sala. Era una situación incómoda con mi esposa. Pero bueno, no sabíamos qué íbamos a hacer de la vida, no sabíamos si íbamos a volver a Londres después del año sabático. Cuando entró el Hotel Gilder Iguana, ya fue el momento en donde decidimos, no, esto está creciendo, esto es algo que nos gusta ser nuestros propios jefes, nos gusta poder hacer una arquitectura con cierto valor, nos gusta trabajar en este ambiente tropical donde podemos hacer cosas diferentes y decidimos quedarnos en Costa Rica y abrir formalmente nuestro Estudio Sachs. El apellido Sachs es el apellido de mi madre, ella murió hace como 4 años, mi madre biológica. Mi nombre cuando nací y hasta los 7 años fue Benjamín Sachs. Hasta ese momento fui adoptado por Julio García. Pero el estudio de arquitectura lleva el apellido de ella, en honor a ella, gracias a la casa de ella, pues recibimos todos esos galardones internacionales que empezaron a ver la arquitectura en Costa Rica como algo que se puede valorar. Y aunque era un proyecto pequeño de una casita, pues fue el inicio de algo más. El Hotel de Gilder Iguana pues es un hotel en el área de Nosara, en Costa Rica, que está creciendo mucho en el Pacífico y es el proyecto de los proyectos más grandes que hemos hecho. Obviamente tuve que contratar más arquitectos, tuvimos que armar una empresa, tuvimos que convertirnos ya en un tema más profesional y en este proyecto pues una de las cosas que logramos fue, número 1, no hacer un muro perimetral alrededor del terreno. Que eso es muy importante, cuando hablas de un hotel, todo el mundo dice, ¿cómo no vas a tener un muro perimetral? ¿Cómo se te puede meter cualquier persona? Bueno, logramos que este fuera el centro del pueblo, que esta plaza fuera el frente del pueblo. Después logramos conservar la única estructura que era histórica en el lugar, que es esta casa. Esta es la primera estructura que se hizo en Nosara, la tuvimos que demoler por temas sísmicos y volverla a reconstruir, casi como patrimonialmente. Sin embargo, a la par de esto tuvimos que poner estructuras nuevas. La pregunta era, ¿cómo es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura del lugar? ¿Cuál es la identidad de este lugar? Y creo que una de las preguntas más grandes que nos hemos hecho desde que estamos en Costa Rica es, ¿cuál es la identidad de la arquitectura costarricense? ¿Cuál es la identidad de la arquitectura tropical? Porque yo creo más una regionalidad que una autenticidad solamente de un país minúsculo. Este es el hotel ya construido, fue la primera vez que usé paja para hacer habitaciones. Es una arquitectura que se inspira en la casa vieja que estaba ahí para hacer barandas y estructuras, digamos, que no son pretenciosas. Es un hotel de lujo, muy cómodo, que no es nada económico, pero digamos que el turista que llega aquí es lo que está esperando, ¿verdad? Si yo le pregunto a un turista que va a Costa Rica a estar en contacto con la naturaleza y le pongo esto o le ponemos una torre en la playa, no hay absolutamente duda de que prefiere esta experiencia más auténtica del lugar. Tenemos terrazas grandes en cada una de las habitaciones con una banca perimetral. Y esa banca perimetral es la banca que mi papá como arquitecto había diseñado en su propia casa de playa antes de morir. Fue una copia, fue un homenaje a él. Entonces yo creo que la arquitectura está llena de memoria, está llena de profundidad, está llena de detalles, está llena de emociones que podemos transmitir a los demás, que podemos darle a los demás, sobre todo aquellos que vienen del extranjero a relajarse, a repensar su vida y a vivir diferente. El Athletic Center es el proyecto que está a la par del Gilder Iguana y es un proyecto multipropósito, es nuestro primer proyecto que digamos mixed use en la playa, igual buscando una arquitectura auténtica. En este proyecto lo interesante es que en un terreno muy, muy pequeño, porque obviamente el metro cuadrado de ahí ya es carísimo, tuvimos que meter un montón de programa y entre unos árboles existentes. Pero qué interesante, el cliente no tenía claro cuál era el programa, no tenía la menor idea de lo que iba a poner aquí adentro. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, le dijimos al cliente, no se preocupe, si usted no sabe qué vaya adentro, podemos hacer lo siguiente, podemos ver cuánta masa de arquitectura entra ahí adentro, cuánto programa entra y después usted lo llena con lo que necesite, salvaguardando los árboles principales.
con un conocimiento de la estructura que ya conocíamos en la parte sísmica de Costa Rica, con una arquitectura tropical que ya estábamos explorando de vegetación en los edificios, explorando sistemas de riego, explorando macetas, grandes aleros, etcétera, etcétera. Y resulta que hoy en día hay un gimnasio, hay una sala de jiu-jitsu, es algo súper nuevo, obviamente hay unas tiendas. Y resulta que pegó muy duro con el tema del COVID el biking. Entonces, ahí ustedes ven a la mano derecha como hay un bike area, un área de bicicletas, para alquiler de bicicletas y para venta de bicicletas. Hicimos una estructura modular que pudiera incrementarse en tamaño y también en longitud, y etcétera. Ese es el espacio multiuso que hoy se utiliza más que todo para jiu-jitsu, pero perfectamente puede haber una clase de yoga, perfectamente en un futuro se puede convertir en un apartamento, puede ser lo que sea. Aquí está el tema. Nosotros creemos en una arquitectura flexible en donde la parte electromecánica también le permitiera al cliente poder determinar más adelante cuál es el uso. Esas lecciones que venía desde la oficina de Richard Rogers, tropicalizando algunas de esas ideas sobre la flexibilidad que le tenemos que dar también al desarrollador. Vamos a ver el video. Bueno, el siguiente proyecto del que voy a hablar se llama Santiago Hills Villa. Es una arquitectura de una casa muy sencilla. De hecho, es una casa que probablemente hoy en día, si nos llegara al estudio, sería difícil poder aceptarla. Y es una pregunta que me hago mucho sobre el tipo de arquitectura y la escala de los proyectos que vamos hacia adelante. Esta casa es muy sencilla, son 3 habitaciones con un gran techo encima. Es una sombrilla, literalmente. Esa sombrilla, digamos que está diagonalizada hacia la vista, porque la vista está perpendicular al terreno. Ahí vemos un poco de la idea de esta arquitectura, digamos casi de escenografía. ¿Por qué? Porque el cliente trabajaba en el tema de iluminación y escenografía, quería una casa blanca y quería poder trabajar con la iluminación. Estos son espacios completamente abiertos que dan a la vista, con una estructura prefabricada, etcétera. Ya cuando nuestra empresa está haciendo proyectos más grandes, de mayor envergadura, ver cómo hacíamos para que económicamente pudiéramos continuar llevando una línea de arquitectura también de casas medianas y pequeñas como esta. Creo que es importante no perder también esa esencia, buscando esos clientes que nos permiten hacer cosas interesantes. La casa Courtyard, de cierta manera, también va en una línea de arquitectura mediana. Ya digamos que para este momento podemos decir que en Costa Rica nuestra firma explotó. Estábamos por los 15 personas, 15, 18 personas, ya trabajando en esa casa que les comenté, y nos pasamos mi esposa y yo a un apartamento. Literalmente utilizamos cada rincón de la casa y empezamos a crecer rápidamente. Esta casa que se llama la Courtyard House es una casa tal vez un poco más pulida, un poco más desarrollada. Literalmente lo que hicimos fue separar los volúmenes de la casa en 2 para generar un espacio intermedio entre los 2 volúmenes de la casa y poder generar una arquitectura casi que más limpia. Sin embargo, digamos que la expresión estructural de la arquitectura anterior era también muy agradable, pero no es para todo el mundo. No sé si me explico, que tal vez a veces hay que entender a la persona con la que está trabajando uno, y no todo el mundo está dispuesto a tener una casa propia en donde todas las vigas metálicas están expuestas y toda la cosa, sino que más bien la gran mayoría de las personas buscan cierta suavidad en su casa, buscan cierta forma del trato de los materiales. En esta casa obviamente vemos un poquito más de sofisticación ya en los acabados, en todos los sistemas, en el manejo de la madera, en el tratamiento de la misma. Ya digamos vamos evolucionando nuestros propios detalles del estudio, ya vamos creando nuestro propio lenguaje. La casa Belloc
también es otra casa que, digamos, nos puso en jaque. ¿Por qué? Porque el cliente específicamente nos dijo, yo he visto que usted hace muchas casas y proyectos con estructura metálica y con madera, pero yo no quiero nada de eso. Yo quiero concreto, concreto y concreto. Todo en concreto. Y no quiero que pintemos la casa, la quiero dejar en concreto. Entonces fue la primera vez que empecé a experimentar realmente con el tema casi estereotómico de la arquitectura, de esculpir la luz por medio del concreto. Dentro de un espacio en donde es muy cerrado en la parte de atrás, se llega, digamos, a una piscina que tiene un cantilever de 6 metros que vuela y una sala en donde hay una viga que también hace un span de unos 12 metros en concreto. Entonces fue en donde empecé a ver, el concreto sí es un material que permite generar amplios espacios y no es ese material solamente que tenemos que hacer ventanitas pequeñas. Pero lo difícil fue que haciendo esta casa duramos 2 años construyéndola. Las casas anteriores no solo costaron una cuarta parte, sino que también fueron erigidas en 4 meses. Entonces, claro que uno puede hacer ese tipo de ejercicios. ¿Qué pasa? Que es muy posible que esta casa requiera mucho menos mantenimiento en el tiempo. Entonces, yo no es como que estoy diciendo que es que hay una receta para la arquitectura, lo que estoy diciendo es siendo honesto sobre el proceso que estamos llevando, sobre probando una cosa versus la otra, diciendo a dónde hay valor aquí. La Casa Sirena es una casa más reciente que terminamos hace como 1 año y medio, en donde el cliente llegó con un programa enorme. Quería 7 cuartos, quería de todo. Era, digamos, algo demasiado grande para el terreno. ¿Cómo hacíamos igual para meter esta gran casa en el terreno? Descomponiendo la masa también. Esa estrategia que usamos en el Athletic Center, la misma estrategia, despedacemos la casa, no como un gran bloque, hagámosla como pabellones en donde podamos ir al exterior y disfrutar esa casa cada vez que uno va de un espacio a otro. Ahí está la casa embebida en la naturaleza. Obviamente también el tema del árbol fantásticos que tenemos, ese homenaje a ese árbol. Sala, comedor, cocina completamente abiertos al exterior, con ventanería que nos permite hacer eso. Grandes techos, vivir bajo el techo, creo que es lo más delicioso que tenemos en nuestras latitudes costeras. Aquí un poco más de la casa. La casa está frente al mar. Obviamente tenemos ya un paisajista, teníamos interiorismo, logramos trabajarlo, la materialidad de una manera muy linda. Usamos teca y empezamos a explorar cómo proteger la teca y cómo generarle una apariencia de que llevara mucho tiempo de estar ahí, como de playa. No hay nada peor que llegar como una madera en un lugar y barnizarla y brillarla toda en un lugar donde realmente todo está como mate. Este es el ingreso a la casa por medio de un jardín y este es el video. Bueno, es interesante porque ya nos convertimos en una firma de más o menos unas 35 personas y estamos trabajando en diferentes partes del mundo. Tenemos un hotel en México, tenemos proyectos en todo lado, en Portugal, en Estados Unidos, en Costa Rica obviamente. Vengo llegando de las Islas Galápagos, en donde nos han pedido diseñar un hotel, obviamente una gran responsabilidad. Y hemos ido creciendo en esos 8 años de existencia desde que llegué a Costa Rica, poco a poco. Obviamente hubo la oportunidad de ingresar al concurso de la Asamblea Legislativa de mi país y no lo ganamos. Lastimosamente, este fue el proyecto que ganó el concurso, este bloque de cemento, en donde obviamente hay una gran crítica al proyecto a nivel país, en donde ¿qué somos como país? ¿Qué queremos decirle a la población? ¿Hacia dónde queremos ir? Esta fue nuestra propuesta en el concurso. Entonces, empezar a decir
cada vez con escala más grande, con un impacto más grande, con un impacto en la ciudad. Un proyecto en donde las personas pueden pasar debajo del edificio, en donde existe vegetación en el edificio, en donde podemos traer y decir, sí, estamos en el trópico, no estamos avergonzados de donde estamos. Todo el mundo viene acá por algo, y nosotros mismos no valoramos lo que tenemos. Esas son algunas de las visuales del concurso. A raíz de este proyecto y a raíz de que, digamos, de ver que en la ciudad de San José tal vez no estábamos teniendo un impacto. ¿Por qué? Porque al regresar a Costa Rica el interés fue irnos a las playas y vivir ese tipo de vida. Pero realmente vimos que estábamos dejando San José de un lado. Tratamos de trabajar con desarrolladores inmobiliarios, varios que nos contactaron por mi bagaje y mi experiencia en Torres, en la oficina de Richard Rogers. Y realmente lo que me di cuenta es que me estaban diciendo lo que tenía que hacer. La tabla de Excel dominaba por sobre todo, y las preconcepciones. Personas que no eran arquitectas, completamente diciendo al arquitecto qué hacer. Yo creo que muchos arquitectos saben lo que eso es. Entonces, mi esposa y yo decidimos hacer algo. Dijimos, ¿por qué no desarrollamos nuestros propios proyectos? ¿Por qué no rompemos el paradigma del desarrollador inmobiliario y desarrollamos nuestro propio proyecto? Entonces nos inventamos este proyecto. ¿Se acuerdan aquella casa con la que hemos llegado y que estábamos alquilando? Donde fue nuestra casa, fue nuestra oficina. Pues la compramos. Hicimos un diseño de un edificio vertical de apartamentos y le dijimos a los compradores, vamos a hacer terrazas gigantescas enfrente del parque en el centro de San José. Eso es todo. ¿Están dispuestos a invertir en este proyecto? Obviamente hice el diseño, hice los números, hice todo y desarrollamos este proyecto. El proyecto se vendió en menos de un mes. Fue un gran éxito económico y hoy en día está terminado. El proyecto tiene grandes terrazas frente al parque, gigantescas, parasoles. Hoy en día tiene macetas, grandes macetas en esas terrazas que están empezando a florecer y se está empezando a enverdecer frente al parque, la democratización del espacio público. La gran mayoría de personas se están yendo de la ciudad hacia la periferia, viviendo en comunidades aisladas por el temor y la seguridad. Pues en este momento encontramos a aquellas personas que digamos quisieran retornar a la ciudad y vivir con calidad dentro de la ciudad y lograr hacer que financieramente un proyecto de calidad arquitectónica fuera posible. Lo primero que decían los desarrolladores inmobiliarios era, nadie te va a comprar el balcón o la terraza. Nadie te compra el parasol, etcétera, etcétera, etcétera. Muy pocos apartamentos, los números no dan, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el edificio ya, digamos, casi terminándose. De hecho, ya el edificio está habitado en este momento y la gente se está empezando a pasar. Yo estoy terminando mi apartamento también aquí adentro. Tiene parasoles hacia el sur, tiene esas grandes terrazas hacia el parque, que es el norte, y tiene la pared vertical verde, natural, más grande de Costa Rica. Ahí está el edificio terminado frente al parque. La pared vertical verde más grande del país. Y todo esto con estrategias, obviamente, sostenibilidad, reciclar agua llovida, todo lo que ustedes se puedan imaginar de temas de sostenibilidad, energía, lo que sea, todo aplicado en el edificio, tal vez con tecnologías más avanzadas en Costa Rica. ¿Y qué pasa? Que es que trabajando en las playas y en zonas remotas de Costa Rica, etcétera, tuvimos que trabajar con estos, reciclando el agua, generando nuestra propia electricidad, siendo inteligentes con los materiales, bajando costos, entendiendo la logística constructiva y los costos. Todo este criterio ahora traído a la ciudad prácticamente era lo mismo. Y hoy en día, aunque ustedes no lo crean, nos contratan en la isla Galápagos y en otros lugares porque dicen que somos expertos en una verdadera sostenibilidad, en una arquitectura verdaderamente sostenible, que realmente tiene un menor impacto en la naturaleza. Pues lo hicimos a la fuerza, no fue como que fue como algo añadido que empezamos a mercadear, sino que era como una necesidad, era la única forma de hacer arquitectura, no había otra. Entonces creo que eso permeó muy fuerte en la empresa. Ahora estamos como desarrolladores inmobiliarios con 3 torres más. Están la gente desesperada queriéndonos poner el dinero. Literalmente no tenemos un proyecto y la gente dice, no importa a dónde les depositamos para reservar en su propio proyecto, donde sea que sea. Entonces me empecé a dar cuenta que la reputación y que el ejemplo, aunque sea un solo ejemplo, puede cambiar la mente de las personas. Qué increíble como hoy en día
los desarrolladores inmobiliarios alrededor de esa zona, que es la zona de más auge inmobiliario, ahora ya no pueden vender mierda, ya no pueden vender una porquería. Ahora tienen que empezar a nivelar el nivel de sus proyectos, porque si no nadie se los va a comprar. Y ahora que el tema de que nadie te lo compra es todo lo contrario, más bien se ve un valor agregado en el proyecto. Obviamente este proyecto a nivel económico fue espectacular para mí. De hecho, mi estudio de arquitectura jamás, nunca, en muchos años hubiera podido darme los réditos que este proyecto nos da para ahora poder llevar nuestro estudio de arquitectura más cómodamente y poder hacer los proyectos que queremos hacer, que casi siempre ese ha sido el propósito, poder colocarnos en un momento en donde podemos hacer aquellos proyectos que nos gustan sin tener tanta presión, poco a poco, desde la casa de mi madre, una pequeñita casa autoconstruida en el medio de la nada para una mujer que me dejó abandonado, hasta ahora mi propia casa, cambiando los paradigmas de una ciudad. Yo creo que la arquitectura debe tener algún propósito, y no solo la arquitectura, sino todas las profesiones. Tenemos que decirles qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Hay algo que valga la pena? ¿Por algo me estoy peleando con todo el mundo? Tiene que haber una razón por la que me estoy peleando todos los días por algo. Yo creo que poco a poco nos vamos acercando a tratar de hacer arquitectura que valga la pena, por lo menos para nosotros, y todos los días, cada vez que cometemos un error, cada vez que estamos en proyectos que no vemos valiosos, estamos diciendo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo solo para sobrevivir, pero ¿cómo hacemos para tratar de que la gran mayoría de los proyectos que hacemos realmente tengan un impacto positivo en los demás, en los seres humanos, indiferente de su poder económico? Ahora vamos con el último proyecto, que es Canopia, proyecto inspirado en los hongos. Es el proyecto a la par de Gardenia. Ese es el proyecto que ya está prácticamente listo, todo el mundo queriendo ser parte de él, a la par de Gardenia. Y nada, unos renders básicos en donde vamos a vivir en unas grandes terrazotas, ahora inspiradas en los hongos que crecen en los árboles. Estamos en un momento donde podemos inspirar a otros también a vivir diferente, sobre todo después del COVID. Qué gran oportunidad tenemos como para decir, podemos vivir diferente. La gente está abierta a eso, la gente está abierta a cambiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al arquitecto García Sachs por esta valiosa intervención, por recordarnos la importancia de la arquitectura con propósito y también por recordarnos que un diseño inteligente no requiere de mucha tecnología adicional, sino que la verdadera sostenibilidad busca minimizar el uso de los recursos para maximizar las experiencias sensoriales. Ha llegado el momento del espacio de preguntas y respuestas. Hemos colocado 2 micrófonos a los laterales de esta sala para que quienes así lo deseen puedan acercarse y realizar sus preguntas. De la misma manera, invitamos a las personas que nos acompañan en nuestra transmisión en vivo a que puedan interactuar con nosotros. Incluso tenemos ya algunas preguntas para usted, Benjamín. Okay. La primera es por parte de Andrea Robles, quien dice: Benjamín, quisiera saber por qué la arquitectura sostenible no se desarrolla lo suficiente, por ejemplo, en Guatemala. Es una apuesta bastante interesante. ¿Hay alguna manera de optimizar costos cuando hablamos de proyectos sostenibles? Pues muchos a veces prefieren no optar por la sostenibilidad, pues requiere aparentemente una mayor inversión. Gracias por la pregunta, excelente. Una de las cosas que aprendí trabajando en proyectos de gran escala, torres y etcétera, es que al final de cuentas el tema económico rige muchas de las decisiones. Entonces, de nada sirve ser completamente idealista y no darse cuenta de que más bien hay que trabajar con eso. Entonces, el tema de sostenibilidad, la única forma de que se va a lograr es probando con información, con data, que el proyecto va a salir más económico, va a consumir menos energía, que se va a construir con los mismos recursos que el resto. O sea, si uno logra que un proyecto salga al mismo costo que todo lo demás, que es mierda, pero el de uno tiene todo esto, ya logramos darle un valor agregado a algo. Nadie te va a decir que no, es posible, ya nosotros lo hicimos. Lo que pasa es que la gente ni siquiera está abierta a que eso sea posible. Sí es posible poder agregar valor dentro de los mismos rangos de precios que el mercado tiene en este momento. Entonces yo creo que esas comparaciones constantes a esto es lo que hay, yo estoy dentro de lo que hay, pero lo mío es 1000 veces mejor porque hace esto, todo esto, así va a ganar la sostenibilidad.
usando el sistema en contra de sí mismo. Benjamín, tenemos también un comentario para usted por parte de Edgar Álvarez, quien dice: excelentes ideas de jardinizar y ocultar las construcciones y mantener un buen equilibrio en la naturaleza y el entorno. Es de imitar esa clase de proyectos y el jardín vertical lo aplaudo. Quita esa pesadez de concreto en cualquier dirección que veamos. Yo creo que lo más difícil que me decían era cómo vas a mantener estas plantas en un condominio. Entonces tuvimos que aprender sobre sistemas de irrigación, tuvimos que abrir el departamento de paisajismo en Estudio Sachs para poder tener dentro de nosotros una persona interesada en biología, para poder ver cómo hacemos con eso. Y literalmente en la cuota de mantenimiento logramos también determinar cuál iba a ser el costo de mantener esas plantas, porque obviamente la gente que vive ahí no lo iba a hacer. Y logramos que la cuota de mantenimiento fuera la misma cuota que cualquier otro edificio mierda. Logramos que por medio de la biología entender cuáles plantas no necesitan tanto para sobrevivir, y con el ingenio logramos que estas cosas funcionaran. Entonces sí podemos tener plantas en las edificaciones, lo hemos logrado, y de hecho ya tenemos esa expertise, y cualquiera que quiera saber más, con mucho gusto. Benjamín, muchísimas gracias una vez más. No sé si tenemos alguna otra pregunta por parte de los presentes. Tenemos una pregunta. Benjamín, ¿lo puedo invitar a pasar al centro para que las personas que nos están viendo puedan verlo también? Buenas tardes, arquitecto. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es respecto al tratamiento de la erosión del suelo en los proyectos como la vivienda flotante y también cómo hacerle frente a esos problemas, porque técnicamente me imagino que allá también es de alto riesgo esos terrenos. Entonces, Claro. Gracias. Yo creo que, de hecho, el problema de erosión más grande que tuvimos es cuando llegamos a un terreno y ya está cortado. ¿Por qué? Porque cuando está cortado, la parte frontal del terreno está suelta. Y es la parte de atrás del terreno que sí está sólida. Entonces todo el cliente siempre dice: ay, vean qué lindo mi terreno. Y es como, no, la mitad de su terreno no sirve para nada. Entonces, cuando tenemos el terreno macizo y sólido en digamos, en una pendiente, de hecho ahí estamos tocando tierra firme y roca muy rápidamente. Y entonces, una de las cosas que digamos, no me puedo quejar de Costa Rica es que, como es un país que tuvo ingeniería antes de arquitectura y tiene una gran tradición de ingeniería, los ingenieros estructurales costarricenses son espectaculares. Entonces, claro, eso es un gran valor agregado que tenemos nosotros allá, que por los sismos y por todo esto, todo se cayó, ¿verdad? La arquitectura colonial, prácticamente todo quedó en el suelo por los sismos. Entonces la ingeniería estructural se convirtió en algo súper importante y estamos trabajando con gente del más alto nivel. Entonces, en ese caso, pues yo creo que los arquitectos, que la arquitectura tiene como 40, 50 años en Costa Rica, pues entramos en un medio que tal vez no entendía la arquitectura antes, pero esos pioneros abrieron el campo para que se entendiera la arquitectura, pero la ingeniería ya la teníamos. Los ingenieros en Costa Rica que nosotros contratamos son personas súper experimentadas y no tenemos ningún tema con eso nunca. muchas gracias. Micropilotes casi siempre es lo que hacemos. ¿Alguien más tiene otra pregunta?